¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, un programa de Radio Congreso para el canal del Congreso. El día de hoy, como en muchas otras ocasiones, abordaremos temas cruciales sobre la vida parlamentaria y en este caso, uno de los temas que a veces nos preocupan, pero poco nos ocupan para la legislación y en el que hay algunas preocupaciones del público en general, de las personas que apoyan técnicamente a las y los legisladores, pero también a nuestros representantes, que es el de la inteligencia artificial. ¿Por qué tendría que preocuparnos el tema de la inteligencia artificial? ¿Por qué tendría que legislarse? Hay muchas iniciativas sobre este tema. ¿Qué es lo que tendría que legislarse de ser así? Y vamos a ir poco a poco entendiendo si realmente las máquinas sustituirán a las personas y si este mundo se autogobernará o si necesitaremos en el futuro parlamentos y legislaturas o ya podríamos hacer las leyes a través de inteligencia artificial. Bueno, sobre todos estos temas vamos a platicar el día de hoy y tenemos como invitados a Fernanda Alcalá Durán, quien es directora del Centro de Ciencia de Datos de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, y al doctor Saúl López Noriega, quien es profesor investigador también de la Escuela de Gobierno y de Transformación Pública del TEC de Monterrey. No se vaya, se va a poner bueno. Vamos a hablar de Congreso, regulación e inteligencia artificial, aquí en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes parlamentarios. Con frecuencia nos referimos con temor a las cosas que no entendemos y por eso vamos a tratar de entender mejor de qué hablamos cuando se habla de inteligencia artificial, porque pareciera que se trata de algo que no tiene nada que ver con nosotros. Se trata de algo que hacen algunos científicos perversos fuera de nuestro contexto y sin embargo nuestra vida cotidiana parece que está rodeada de elementos de inteligencia artificial y que ya los hemos incorporado a nuestra vida cotidiana, pero que a veces no entendemos cómo funciona. El día de hoy, por eso, para entender esta compleja dimensión de la inteligencia artificial, hemos invitado a la maestra Fernanda Alcalá Durán, quien en su rol de directora del Centro de Ciencia de Datos de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, guía al equipo y a los alumnos colaboradores para asegurar la correcta construcción, ejecución e implementación de los proyectos, esto es, en el TEC de Monterrey. Es profesora de tiempo completo de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de esta institución. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando con datos. Se ha desempeñado como asistente de investigación en CONACYT, investigadora en estancia en el CIMAD, fellow en Data Science for Social Good en la Universidad de Chicago y científica de datos senior en el prestigiado despacho McKinsey. Gracias, Fernanda, por estar con nosotros esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Bienvenida. Muchísimas gracias. También tenemos como invitado al doctor Saúl López Noriega, quien es abogado por el ITAM y es doctor en Filosofía Política y Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la mesa editorial de la revista Nexos, donde también edita el espacio sobre temas legales, El Juego de la Suprema Corte. Se los recomiendo mucho, tienen que meterse al portal donde se llama eljuegodelacorte.nexos.com.mx y es, por supuesto, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC, en donde dirige la iniciativa LegalTech y el proyecto hacia una política regulatoria en inteligencia artificial en México. Les vamos a preguntar después que nos platiquen qué es lo que hacen ahí en el TEC de Monterrey, de qué se tratan estas iniciativas en las que están a cargo ambos. Bienvenido, Saúl López Noriega. Muchas gracias, al contrario. Gracias por la invitación. A ver, vamos paso a pasito, ¿no? Es decir, vayamos poco a poco tratando de entender el mundo de la inteligencia artificial y lo primero y la pregunta más básica es ¿qué es la inteligencia artificial y cómo, yo digo la palabra afecta, pero pareciera como que afecta tiene una connotación negativa, pero es cómo influye en nuestra vida cotidiana o dónde está la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana? Fer, por favor. Con muchísimo gusto. Mira, esa es la primera pregunta que todo el mundo me hace y en realidad, por ejemplo, a mis alumnos yo se las regreso, pero se las regreso incompleta. Ellos me preguntan ¿qué es la inteligencia artificial? Y yo les pregunto ¿qué es la inteligencia? ¿Qué piensas cuando yo te pregunto qué es la inteligencia? Una persona inteligente, normalmente nosotros nos imaginamos
alguien que es buena en matemáticas, que sabe muchos idiomas, que es un genio para la pintura, que tiene muy buena memoria. Cualquiera de estas cosas, en realidad, lo que nosotros estamos viendo en esa persona es que es buena para encontrar patrones. ¿Patrones en qué? En un montón de cosas. En las matemáticas, en los idiomas, en el arte, en lo que sea. Patrones. Entonces, si pensamos en eso y lo trasladamos a máquinas, es decir, le agregamos este adjetivo artificial, entonces, la definición que yo normalmente doy de inteligencia artificial es que las máquinas emulen lo que nosotros pensamos que es inteligencia, que sean buenas encontrando patrones. Si lo ponemos así, en realidad tal vez queda peor y tal vez queda menos claro qué es, porque yo no estoy diciendo este algoritmo o este proceso o este modelo es inteligencia artificial. Pero mira, preguntaste en qué nos afecta en nuestra vida diaria. La aplicación más común y que nos pega a todos los que estamos aquí, yo creo a todas las personas que nos están escuchando y viendo, es, yo creo que todos nosotros nos hemos metido a buscar alguna cosa en estas páginas de comercio electrónico, ¿no? Y buscamos croquetas para perro. Y salen croquetas para perro y hasta abajo nos salen unas recomendaciones y nos dicen, tal vez te interese comprar una correa, un suétercito, unos premios. Eso es inteligencia artificial. Todo el marketing hoy está basado en este tipo de modelos que buscan patrones de compra. Cuando pienso en todos los días, todos nosotros estamos interactuando con esto. Creo que a veces suena un poquito atemorizante porque también la verdad es que cuando algo empieza a parecer cotidiano, casi que lo empezamos a dejar de llamar inteligencia artificial y lo empezamos a llamar con cualquiera de estos términos que tal vez hoy ya suenan a que son de hace 5, 10 o 15 años. Ciencia de datos estuvo muy en boca de todos hace 5 o 10 años, una cosa así, y yo les digo que de hecho es lo mismo. La inteligencia necesita datos. ¿Dónde encontramos patrones? En datos. Entonces, por ahí es lo más evidente. Hay algoritmos en absolutamente todas las cosas. Específicamente, pues una cosa que les comentaba ahorita, tengo ahorita cerca de mí un micrófono que seguramente tiene un algoritmo que quita ruido de fondo. Eso es inteligencia artificial y es muy simple y está en todos lados. Ahora, hay inteligencias artificiales muy grandes y que, bueno, se está poniendo, por ejemplo, ahorita la generativa. Es una cosa que tenemos que empezar a tomar en cuenta y empezar a estar muy conscientes de por dónde va y qué efectos puede tener en las campañas, en las elecciones, por ejemplo. Pero también pues los invito a no tengamos miedo, no es algo nuevo. De hecho, es algo que nosotros llevamos usando muchos años. Claro, cuando nosotros amanecemos, despertamos, interactuamos con elementos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo en la mañana veo la ruta para llegar al trabajo a través de alguna aplicación, pues obviamente esta está alimentada con una gran base de datos y me va a sugerir las rutas que más me convengan en términos de tiempo, de efectividad, o si yo me despierto y quiero escuchar las noticias, seguramente en mi dispositivo va a ofrecerme las noticias que suelo estar consultando con mayor frecuencia, o si utilizo alguna Siri o Alexa o alguno de estos dispositivos, pues ahí también se está almacenando información para que después sea menos complicado. Tan es así que a veces en las mañanas me sorprendo cuando me dice, ¿ya te diriges a tal lugar? Esta es la ropa. Y digo, ay, pero ¿cómo? Es adivino esta aplicación. Bueno, pues no es adivina, lo que pasa es que ya identificó que todos los miércoles voy a transmitir apuntes parlamentarios desde el canal del Congreso, entonces sabe que vamos al estudio, etcétera, ¿no? Entonces, esto pareciera como que está en nuestra vida cotidiana, y ya no digamos a la consulta de las redes sociales, y en la mañana consulto mis notificaciones de las redes sociales, etcétera. Bueno, esto está inundado. Pero
además de esto, la inteligencia artificial ha traído muchos otros beneficios. Ahorita vamos a hablar de los riesgos también, pero muchos otros beneficios en distintos ámbitos, por ejemplo, en materia de salud, de política pública. ¿Cómo ha evolucionado el uso de la inteligencia artificial a favor del bien público? Saúl López Noriega. Bueno, tiene un enorme potencial y qué bueno que pongas el acento ahí, porque en efecto la narrativa, digamos, en la opinión pública, por buenas razones, por supuesto, pero digamos en la discusión pública, en los medios de comunicación, está el acento en buena medida en los riesgos, en la regulación y demás. Insisto, hay muy buenos motivos en estar preocupados en muchos de los eventuales daños que puede ocasionar la inteligencia artificial, pero no hay que perder que también la inteligencia artificial puede traer muchísimos beneficios a una sociedad. México, por supuesto, no es la excepción, en muchísimos ámbitos. Tú mencionabas salud, digamos, estamos ahorita en el país, más allá de los motivos, estamos reconstruyendo el sistema de salud. Hay muchísimos aspectos, por ejemplo, en diagnóstico de cáncer, en diagnóstico de glaucoma, en ámbitos agropecuarios, en ámbitos de movilidad, en ámbitos de cuestiones de seguridad y un sinfín. Hay muchísimos aspectos en ámbitos de detección de fugas de agua. Hay muchísimos aspectos donde la inteligencia artificial, si bien la inteligencia artificial no es una herramienta que resuelva el 100% de los problemas, sí mejora la capacidad o reduce los márgenes de error de ciertos problemas, ¿no? Y en ese sentido reduce costos, o por ejemplo si hay un déficit de oncólogos, reduce ante el déficit de oncólogos, reduce ante ello la capacidad de diagnosticar con menos oncólogos el cáncer de mama, por ejemplo, o ante la deficiencia del ojo humano, es posible que con inteligencia artificial sea posible detectar a través de las imágenes de mastografías, etcétera, mejor cierto tipo de diagnósticos y demás. Pero también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, la tez morena puede ser que esté subrepresentada en ciertas bases de datos y por tanto ahí puede haber un sesgo y entonces hay que tener cuidado. Y ahí puede ser donde la inteligencia artificial es una muy buena herramienta, pero si no se toma en cuenta esa eventual subrepresentación de cierto tipo de piel en esa base de datos, puede haber un sesgo justamente, ¿no? Entonces ahí es donde viene de la mano el enorme potencial de la inteligencia artificial, pero siempre cuando viene ese enorme potencial hay que llevar de la mano el eventual daño, el eventual sesgo, y siempre la política pública para impulsar la inteligencia artificial tiene que ir de la mano consciente ese eventual sesgo, eventual daño, para que justo exprimir bien ese potencial. Ahorita puse el ejemplo de una cuestión de salud, pero viene también la cuestión agropecuaria, viene la cuestión de movilidad y un sinfín de posibles beneficios de la inteligencia artificial. Y ahí creo que hay que subrayar que México y muchísimas partes del mundo hay que, potenciar el uso de la inteligencia artificial, pero siempre considerando que no es una cuestión nada más de exprimir el uso, sino para exprimirlo bien hay que estar consciente que como toda herramienta puede implicar un eventual sesgo, no porque sea quienes lo usen quieran usarlo mal, no porque quienes lo usen quieran afectar a personas, sino porque la herramienta en sí tiene que estar muy bien calibrada, tiene que estar muy bien contextualizada, dependiendo del grupo de la sociedad, el grupo racial, el contexto sociológico donde se va a aplicar, y en ese sentido, si bien pudo haberse utilizado de manera adecuada en cierta sociedad, una vez que se aplica en otra, puede haber un impacto negativo, un margen de error mucho mayor en ese contexto. Y entonces la regulación se vuelve indispensable. Pero la regulación se vuelve indispensable con según, porque una vez que se aplica en otro contexto social, en otro contexto sociológico, el margen de error puede variar de manera significativa cuando no lo fue en otro contexto social. Entonces, la importancia es subrayar que es muy benéfica, pero siempre puede haber ese eventual margen de error o eventual daño.
Ahora, la inteligencia artificial es desarrollada en distintos... Ahorita llevamos la aplicabilidad, pero también es desarrollada desde distintos lugares. Es decir, pues una empresa que hace entregas de paquetería o que vende productos o las redes sociales, etcétera, lo hacen con ciertos fines. Pero también la inteligencia artificial podría estar al alcance de la ciudadanía. Es decir, hay inteligencia artificial que puede ser en beneficio de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, no necesariamente que se desarrolle desde la sociedad civil, sino que sea promovida, no sé, por el gobierno. ¿Qué tendríamos que hacer para que no solo se vea como que la inteligencia artificial nos está monitoreando para ver cómo consigue nuestros datos y nos haga consumir más, sino que nosotros nos beneficiemos a través de estos? Yo pensaba, por ejemplo, ahorita en las estrategias de... que se diseñaron a partir de la pandemia por COVID-19, ¿no? Es decir, cómo el nuevo virus o las nuevas mutaciones son monitoreadas ahora con grandes bases de datos, pero ahora el problema está en que ya no nos estamos haciendo pruebas de COVID cuando mucha gente tiene COVID y ya se considera que es un resfriado, etcétera, y a lo mejor ya no estamos alimentando suficiente las bases de datos y hemos dejado de tener elementos de monitoreo de la evolución de este virus. Pero no sé, estoy pensando en eso, pero también en otros mecanismos. Hace unos días tuvimos un programa aquí sobre presupuesto participativo, por ejemplo, y pensamos en cómo lograr que la ciudadanía pueda supervisar más en qué se está ejecutando el presupuesto público, etcétera. ¿Ustedes cómo piensan esta dificultad, digamos, de pasar hacia la dimensión de la utilidad pública y social? Fer. Qué pregunta tan compleja, pero creo que tiene varias aristas. Voy a tratar de atacar todas. La primera es: no se necesitan modelos sumamente complejos para poder capturar el impacto que puede tener un modelo. Y estoy usando aquí modelo como más o menos sinónimo de aplicación de inteligencia artificial. Okay. No se necesita un servidor tremendo, una computadora brutal, un código complicadísimo. A veces, un primer acercamiento, que es ordenar los datos y buscar un patrón pequeñito, captura mucho impacto. Entonces, algunos pequeños obstáculos que nos hemos encontrado, que yo me he encontrado en todas las veces que he trabajado con dependencias públicas chiquitas y medianas en México y en otros países, es justamente este miedo, que nos acercamos y les contamos: se nos ocurre que esta solución podría ayudarte, y nos responden: no estoy listo, no tengo la tecnología, no tengo las capacidades. Y después, bueno, tenemos que empujar un poquito y decir: pues yo creo que sí, veo que tienes computadoras en cada escritorio, es casi todo lo que necesitas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir, mira, no quiero inventar un número, pero muchas de mis colegas, científicos, científicas de datos y en general colegas que se dedican a inteligencia artificial en mayor o menor medida, utilizaron el autoaprendizaje. No todos o todas tienen grados específicamente universitarios de las disciplinas que suelen estar relacionadas a esto, que son computación, estadística, matemáticas, etcétera. Muchas veces hicieron autoaprendizaje. Hay mucho material muy amigable en internet y en español, lo cual es muy importante, porque sí, por supuesto que hay mucho material en inglés, pero eso no es una barrera, y esto creo que es muy importante mencionarlo. Eso tampoco debería asustarnos, porque a veces pensamos que todos los mejores cursos van a ser los de Harvard, los de MIT, etcétera. Sorpresa, están en español también. Entonces, creo que una gran barrera es perder el miedo y perder esta idea de que la inteligencia artificial tiene que ser compleja, con unas computadoras enormes y unos modelos que se inventó alguien con un doctorado.
No, en realidad podemos hacer mucho con poquitas cosas. Y si no, le puedes preguntar al chatbot. No, por supuesto. Que te lo traduzca. Por supuesto. ¿no? De hecho, esa es una de las mayores bondades de la inteligencia artificial hoy. La traducción. Y la traducción, no estoy hablando solamente de idiomas humanos a idiomas humanos, de español a inglés, a francés, a chino, sino la traducción de español a lenguaje de programación, claro, que me permite construir un modelo, claro, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta sumamente importante y ya creo que tal vez voy a llevar a un tema que tal vez sugeriste un poquito hace un rato, Saúl, en educación, ¿no? Una estrategia más personalizada en la cual los alumnos puedan estar teniendo casi un tutor privado, porque pueden preguntar, pueden tener así, y en español, porque traducen muy bien entre todos los tipos de idiomas, es muy poderoso. Tampoco estoy diciendo que necesitamos empezar a hacer que todos los niños programen y empezar a hacerlo hoy para que estén listos dentro de 10 años. No, en realidad podemos desde hoy, con las personas que tenemos hoy, con la tecnología que tenemos hoy en México, no estamos atrasados para este tipo de cosas. Podemos empezar a hacer muchas cosas. Y también, como un poco aquí de mi cosecha, lo que hemos encontrado es que es más fácil empezar más chiquito, ¿no? Empezamos a nivel municipio, a nivel localidad, o parecido, a nivel estado, a ver cómo funcionan las cosas. Y una cosa que mencionó Saúl hace un momento es, si nosotros entrenamos algo para el estado Quintana Roo y queremos llevarlo directamente al estado Querétaro, tal vez no va a funcionar, porque claro, el contexto es un poco diferente, pero si vimos que funciona y vimos cuáles datos se necesitan, ya sabemos qué construir. Claro. A ver, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quisiera preguntarles, es decir, ya hablamos como todos los beneficios que puede tener y podríamos ampliar la lista en materia de seguridad, de prevención del delito, del agua potable, es decir, casi de cualquier ámbito, o yo diría de cualquier ámbito, ¿no? Es decir, en cualquier ámbito se puede aplicar. Ahora, también hay ciertos riesgos y es una de las cosas que ha motivado la presentación de iniciativas en las cámaras del Congreso, incluso iniciativas desde congresos locales que se han presentado en el Congreso Federal para regular la inteligencia artificial. Entonces, quisiera que nos vayamos y que regresemos con un tema. ¿Se debe regular la inteligencia artificial? Es decir, ¿es deseable regular la inteligencia artificial? Y que nos platiquen dónde se ha regulado, qué es lo que se ha regulado. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos platicando en Apuntes Parlamentarios sobre Congreso y regulación de la inteligencia artificial con Saúl López Noriega y con Fernanda Alcalá Durán de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. No se vaya. Seguimos en Apuntes Parlamentarios hablando de Congreso y regulación de la inteligencia artificial. Estamos platicando con Saúl López Noriega, quien es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, en donde dirige la iniciativa LegalTech y el proyecto Hacia una política regulatoria en inteligencia artificial en México. Él además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene un libro reciente que es El futuro de la libertad de expresión, Internet, plataformas y algoritmos. También está con nosotros la maestra Fernanda Alcalá Durán, quien es actuaria y cuenta con una maestría en ciencia de datos por el ITAM y quien también se desempeña en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública como directora del Centro de Ciencia de Datos. Nos íbamos antes de la pausa con una pregunta. ¿Se debe regular? Quizás esta es una pregunta de carácter ético, no sé qué regular y hasta dónde regular, pero a lo mejor las experiencias de quienes ya han avanzado pueden darnos luz de hasta dónde se puede lograr, no para que copiemos, pero sí para entender también hasta dónde les ha funcionado y dónde no les ha funcionado, porque pues siempre es experimentar y aprender de los errores, ¿no? Saúl López Noriega. Sí, prácticamente la respuesta, hay mucho debate, es una tecnología no nueva, porque digamos, todos los científicos de datos coinciden en que esto lleva 50, 60 años, pero digamos, hubo varios ingredientes tecnológicos, el Internet que implicó un enorme poder de digitalización, a su vez el poder de cómputo y otros ingredientes más que permitió que en los últimos 20 años, 10 años,
implicara que la inteligencia artificial o resultara que la inteligencia artificial tuviese el boom que hemos tenido en los últimos lustros, ¿no? Eso a su vez hizo que nuestra vida cotidiana esté plagada de instrumentos, el micrófono, el celular, los AirPods, los audífonos y demás, con inteligencia artificial, y se vislumbra que cada vez vamos a estar todas las esferas sociales con más inteligencia artificial, desde cómo, digo, en mi caso no, estoy casado, me ligué a mi esposa de old school. Por vías tradicionales. Pero si ve uno las estadísticas de los jóvenes, ligan ahora por plataformas y demás. Claro. Eso hasta cómo se hace campañas. Sí. Con plataformas que implican un ingrediente de inteligencia artificial. Hay preocupación con los deepfakes y demás en los procesos electorales. Entre esos dos polos hay un sinfín de esferas sociales con inteligencia artificial. Entonces, eso, digamos, nuestra vida social impregnada con inteligencia artificial, la discusión prácticamente se ha agotado en términos de si se debe o no regular. La respuesta prácticamente es que sí se debe regular. La discusión está en qué y cómo regular. O hasta dónde, ¿no? O hasta dónde. Esa es la discusión. Y en términos de que es una tecnología que cambia muy rápido, que es muy vertiginosa y que genuinamente estamos en un gerundio, que la tecnología está cambiando. Claro. La regulación más importante es la de la Unión Europea, que justo cuando estaba acabando, se aprobó en estas últimas semanas, que se estaba acabando de aprobar, surgió, digamos, la inteligencia, ya existía por supuesto, pero surgió de manera relevante en la opinión pública la inteligencia artificial generativa, y tuvieron que meter una adenda, claro. Como, híjole, vamos aquí sobre las rodillas, la metemos y demás. Entonces, inclusive hay una preocupación de cualquier regulación que establezcamos con todos los procesos democráticos que eso implica. Una obsolescencia casi inmediata, ¿no? Va a salir desfasada. Claro. Porque esto avanza tan rápido que cuando se aprueba con todos los procesos democráticos que implica, va a estar desfasada inmediatamente. Sí, un proceso legislativo es lento. Es lento por definición. Es la característica. Es la característica porque claro. Los procesos democráticos implica consultar las fuerzas políticas, hay proceso, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es cómo diseñar algo, una regulación de algo que cambia tan rápido, que está cambiando tan rápido, y que a su vez no sabemos las ramificaciones del poder que implica esta tecnología. Esas son las preguntas que están en juego. A su vez también hablábamos en el segmento previo de los beneficios que trae. También hay preocupación, no queremos inhibir esos beneficios, queremos exprimir esos beneficios, pero a su vez nos preocupan los eventuales daños o costos que puede traer esta tecnología. En todos, digamos, y aquí está Fernanda, todos los técnicos de ciencia de datos coinciden, por ejemplo, en el tema de los sesgos, ¿no? Todos coinciden en que esta tecnología, por ejemplo, en términos técnicos, implican sesgos, ¿no? Entonces, hay ciertos aspectos técnicos donde hay coincidencia de los técnicos de ciertos daños, costos o ciertos daños o costos que hay que mitigar en términos estrictamente técnicos, ¿ok? Y ahí viene un tercer aspecto de si el derecho sigue siendo una herramienta adecuada para mitigar los costos de esta herramienta tecnológica llamada inteligencia artificial. Todo esto está atrás de estas preguntas, o están en medio de estas preguntas, o está en juego en estas preguntas de cómo regular y si es viable regular esta tecnología. Es lo que está detrás de la discusión regulatoria, en realidad. Claro, y una de las preocupaciones que animan esta tentación regulatoria es desde el ámbito de lo político, evidentemente, pues es la preocupación de que a través de instrumentos con inteligencia artificial se pueda manipular la opinión de los votantes, de construir preferencias o incluso candidaturas artificiales que
puedan ser muy populares y que afecten, digamos, el sistema democrático. Además, y por otro lado, la protección de la privacidad de las personas. ¿Cómo se ha regulado, por ejemplo, lo que platicabas ahorita en la Unión Europea? Yo supongo que son pocos los países todavía que lo han regulado, ¿o ya son muchos? Fer. Me gustaría decir que son muchos porque la Unión Europea son muchos países, pero se mueve como uno. La verdad Claro. es que regulaciones fuertes existen Porque en la después Unión tendría que Europea. regresar, ¿no? A sus países a regular cosas específicas, ¿no? Sí, tienen estas Ajá. directrices a nivel, pues, Unión, Unión y después, regional. después para implementarlo necesitan consejos nacionales, cosas así. Claro. En Estados Unidos hay bastantes partes diferentes que encajan más o menos como un rompecabezas medio Pero no hay malo un hecho, solo medio instrumento, mal hecho. digamos. Ajá. Y además es todo a nivel federal y bueno, ahí ya sabemos que cada estado más o menos jala la cuerda Sí. para donde sea. Hay regulaciones existentes en Singapur, hay algunas cosas en el sudeste asiático sucediendo, hay una regulación también curiosa en India, Ok. que de hecho tiraron algunas cosas, echaron hacia atrás recientemente. Y en Latinoamérica hay algunos esfuerzos en Chile, en Argentina y en Brasil, sobre todo, para esto. En México ha habido algunos, un par de iniciativas ya en las cámaras de crear una comisión para regular esto, de regular como tal inteligencia artificial, con, bueno, tal vez algunos puntos ciegos, etcétera, razones por las cuales las han retirado, pero es algo que ya está como en boca de. Respecto a la regulación que existe para la opinión pública, para el cambio de comportamientos, para las campañas falsas, etcétera, hasta donde tengo entendido, Saúl me corregirá si estoy en el error, varias de las plataformas de redes sociales preeminentes tienen reglas al respecto y tienen unas restricciones muy fuertes acerca de qué se puede poner en campañas políticas o no. Y también últimamente con el auge de la inteligencia artificial generativa están poniendo unas reglas bastante fuertes de que tiene que estar explícito cuando algún contenido fue creado por inteligencia artificial en lugar de humanos. Ahora, no tenemos, y esto desde el punto de vista técnico, no existen programas y no existen humanos tampoco que puedan consistentemente identificar contenido que fue creado por inteligencia artificial. Imágenes, texto, incluso video, está ya pasando la prueba de nadie se da cuenta de esto y esto pues trae unos problemas bastante fuertes, ¿no? Y pues también si estamos pensando... O sea, de que cuando nos pregunten, ¿es usted un robot? Puede ser que sí soy un robot y sí siga funcionando, ¿no? Mira, ese sería tal vez el menor de los problemas, porque normalmente los captchas son para crear cuentas o cosas así, pero que haya un video de algún candidato o candidata presidencial pateando un perrito y que no podamos nosotros decir claramente es falso. Si eso es real o no. Y que no haya una Claro. herramienta técnica, Si un eso modelo sucedió o no. Exacto. que lo pueda identificar, que también Claro. engañe a los mismos modelos identificadores de contenido, porque evidentemente tienen muchos modelos que identifican contenido de odio, contenido prohibido, contenido ilegal. Hay muchos modelos que están buscando eso todo el tiempo. También hay algunos que están buscando contenido creado por inteligencia artificial, pero no está siendo tan bueno. Entonces, también una de las directrices grandes, la regulación de la Unión Europea tiene una pirámide de riesgo. Hay cosas prohibidas, de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo. Y en las cosas prohibidas, una de las aplicaciones de la inteligencia artificial que está prohibida es justamente el cambio de comportamiento en los humanos. El problema es que la definición no es fácil decir qué es cambio de comportamiento. No, lo que decía al principio, entro a una tienda electrónica y pongo croquetas y que me haya aparecido el anuncio de la correa y el suéter y yo quiero mucho a mi perrito y ok, se lo voy a comprar. Yo iba con la idea de comprar un suéter, ¿no? Me cambiaron el comportamiento, tal vez. ¿Es grave? Tal vez no tanto. Pero entonces se vuelve como un espectro y es muy difícil definir en qué momento el cambio de comportamiento se vuelve un problema y un problema público, de interés público.
Sí, o un riesgo, digamos, para el proceso democrático en este caso. Por ejemplo, que una noticia falsa, o sea, literalmente falsa, ya no una interpretación sobre algún hecho, sino una noticia creada ex profeso de manera falsa, como el discurso de una candidata. Se filtró un audio de una candidata donde dice que si llega al poder va a matar perritos, ¿no? Es decir, justamente eso es posible. Si es posible hacer que Pedro Infante cante reggaetón con inteligencia artificial, pues más se puede que una candidata diga eso, o la voz de una candidata diga eso, ¿no? Una característica en general de todas estas regulaciones, salvo algunas diferencias, es que prácticamente todas estas regulaciones están siendo aprobadas en este momento. Un ejemplo puntual es el de la Unión Europea, pero la regulación de la Unión Europea va a entrar en vigor hasta 2026. Claro, entonces, eso es importante. Falta ver cómo se aplica la capacidad de la Unión Europea como proyecto político de la Unión Europea, los países que integran la Unión Europea, cómo la implementan y cómo resulta la implementación, si es exitosa. Y ahí es donde viene un primer experimento de la Unión Europea, de la orden ejecutiva del presidente Biden, si gana el presidente Biden, si no gana, hace unas semanas vimos que son los dos candidatos finalmente, Biden y Trump, si la desecha, si gana el candidato Trump, y falta ver si se implementan y cómo resulta la implementación. Entonces es un experimento en general en el mundo occidental de regulaciones nuevas, de la implementación de esas regulaciones nuevas y del eventual éxito de estas regulaciones, y en paralelo de una enorme vertiginosidad de este desarrollo tecnológico. Claro. Y ahí yo creo que México tiene que sumarse a esta discusión y a este proceso de experimentación de regulación. Claro. No puede quedarse atrás de esta discusión y de este debate, y que no se trata de una fuerza política o una u otra, sino de un proyecto de Estado, de todas las fuerzas políticas, no una en particular. Creo que México tiene que sumarse a incentivar el uso de la inteligencia artificial para resolver muchos problemas públicos, de política pública, y dos, a sumarse a esta compleja discusión de cómo mitigar los eventuales daños o costos del uso de la inteligencia artificial. Claro, y además ya lo has dicho, hay preocupación por parte de prácticamente todas las fuerzas políticas, y yo creo que hay muy buenas condiciones para que se vaya construyendo un proyecto de consenso. Así es. En el rastreo que hice antes de venir para el programa, encontré 47 iniciativas de distinto tipo, de distinta magnitud, en algunos solamente para otorgarle la facultad al Congreso para legislar en la materia, y en otros ya para expedir una nueva ley, en otros para reformar una ley e incorporar un capítulo sobre inteligencia artificial, etcétera. Es decir, distintas modalidades. Pero, por ejemplo, en Brasil, cuando se presentó la iniciativa en materia de inteligencia artificial, fue después de haber tenido 70 foros de consulta pública. Es decir, solo para la presentación de la iniciativa. Entonces, y acá, pues, lo que parece es que tenemos esta iniciativitis que, bueno, vamos, empujamos y ya, ahí luego vemos, ¿no? Creo que podríamos ir cambiando la forma de legislar, convocando a más sectores públicos y privados, incluida la academia. Por ejemplo, lo que ustedes hacen. Y les quería preguntar, ¿qué es lo que hace el TEC de Monterrey en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública? ¿Qué es la iniciativa Legal Tech y el proyecto Hacia una política regulatoria en inteligencia artificial? Y el Centro de Ciencia de Datos de la escuela. Platíquenos un poco qué es lo que hacen ahí. Adelante. Bueno, es un proyecto donde justo tratamos, desde nuestro ámbito estrictamente académico, por supuesto, consideramos que México tiene que sumarse a esta conversación, como comentábamos, y creemos que, México a su vez tiene que tener una política mínima regulatoria para sumarse al uso de la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho desde noviembre es tener una serie de mesas para discutir cuál debería de ser una política regulatoria de inteligencia artificial mínima con las características de un país para México. Entonces, justo desde noviembre, acabamos en marzo, a finales de marzo, tuvimos en total 21 mesas. Para hacer una política regulatoria consideramos que debe haber
una discusión de datos, en concreto de inteligencia artificial, también de plataformas digitales, y a su vez toda esta discusión regulatoria, cómo se ensambla en un país con las características de un orden jurídico como el mexicano. Invitamos gente de México, que hay gente muy buena en México, también gente de Europa y de Estados Unidos, que trajeran su conversación, y esa fue la primera etapa, y ahora estamos trabajando en la segunda etapa, que es tratar de trazar como las herramientas regulatorias que hubo a lo largo de estos paneles para hacer un libro al final que lo vamos a tratar de acercar a los tomadores de decisiones del país, legisladores, gente que esté en el Poder Ejecutivo y demás, para que tengan algo breve, accesible, amigable, para que ellos tengan justo ese documento que eventualmente esperemos que les sirva para que digan, ok, aquí hay una serie de herramientas regulatorias desde la más sencilla hasta la más compleja, estrambótica, para justamente que tengan como un plan de vuelo regulatorio, ¿no? Creo que a esta descripción cabe añadir que esta iniciativa ha sido sumamente multidisciplinaria. No solamente trajimos abogados o políticos a la conversación, tenemos mucha gente técnica que trabaja en inteligencia artificial, que trabaja en el ecosistema de datos en México, porque muchas veces lo que sucede es que no nos hablamos. Y no nos hablamos porque no nos entendemos. Honestamente, ha sido un proceso de aprendizaje muy fuerte, entender cómo piensa el otro lado. Y muchas veces creo que algo que sucede y que he visto con muchos colegas míos, no precisamente del TEC, sino con toda mi generación de personas que trabajamos más o menos en este ámbito, que escuchamos que se quiere regular la inteligencia artificial en México y volteamos los ojos. Y lo primero que decimos es, la inteligencia artificial se mueve muy rápido, las leyes no sirve de nada que hagan esto. Esto no es cierto. Necesitamos algunas directrices, necesitamos asegurar que esto no se utilice mal, que no sigamos alimentando sesgos, etc. Esto no se tiene que quedar en un diálogo académico, y esto es una cosa que tenemos muy, muy clara. Por eso estamos juntando todos estos expertos y creando un producto que le podemos ofrecer a México y a Latinoamérica, posiblemente. Al final estamos mapeando muchas ideas internacionales de qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué falta en México, qué falta fuera también, porque pues Saúl mencionó, es muy importante que México se suba a esta conversación y que piense en regulación de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo es muy importante que México no solamente se pegue, ¿no?, a las regulaciones existentes y diga, esto me gusta de la regulación de la Unión Europea, lo agarro, esto me gusta de la orden ejecutiva de inteligencia artificial de Estados Unidos, lo agarro, esto me gusta de la legislación de Chile, lo agarro, y que al final salga un producto que no está hecho para México y para el contexto mexicano, y entonces pues termine explotando. Ahora, no sé, y esta es una pregunta que está abierta y que no estoy segura siquiera de si tenga respuesta, que la hizo Saúl hace unos minutos. ¿El derecho es suficiente de la manera en que existe hoy? Y también tú mencionabas, existe iniciativitis en México, hay muchas iniciativas diferentes y algunas son para darle la potestad, para saber quién lo implementa, qué organismo público lo implementa u organismos, para crear una comisión, etc. Mi opinión, a título muy personal, es que tal vez esto no está tan mal. Tal vez lo que necesitamos es esta flexibilidad de atacar este problema desde muchos lados diferentes, a ver cuál funciona. Porque sí, la legislación de inteligencia artificial en la Unión Europea ya está firmada, va a empezar a tomar efecto en 2026, pero como bien lo dijo Saúl, es un experimento. Y si ellos están apenas experimentando, nosotros tal vez no deberíamos tener miedo de experimentar. Claro, y dada la naturaleza global de la tecnología, pues tampoco podemos regular algo que
que va a tener distintos tipos de regulaciones en distintos países, etcétera. Entonces tenemos que voltear a ver otras partes del mundo para poder armonizar lo que de alguna forma nos está afectando. Es como pensar que los problemas solo son locales, ¿no? Es decir, no, son fenómenos globales, y en la medida en que estemos en diálogo con una comunidad más amplia, vamos a tener una regulación más efectiva, pero seguiremos discutiendo la regulación. ¿Hasta dónde? Pues eso es lo que tenemos que ir regulando. Ojalá que las cámaras del Congreso, cuando decidan entrarle a este tema seriamente, pues lo hagan convocando a todos los sectores públicos, privados, la academia, sociedad civil y personas interesadas en esto. Fernanda Alcalá Durán, Saúl López Noriega, ¿dónde pueden contactarlos o dónde pueden seguirlos el público que nos escucha? Creo que principalmente las redes sociales de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC son fáciles de encontrar. No tengo en la memoria rápido los nombrecitos, pero están en Instagram, en Facebook y en Twitter, relativamente fáciles. Me parece que es el canal más fácil en el cual encontrarnos. Sí. Perfecto. Saúl, ¿dónde contactarte, seguirte en las redes o comprar tu libro también? Mi libro está en todas las librerías, en Grano de Sal, la editorial, también en la página. Y yo tengo mi cuenta personal de Twitter, @slopesnoriega, ahí ando también. Perfecto, y ya decíamos en el juego de la Suprema Corte en Nexos, ¿verdad? Así es, también ahí ando, gracias. Perfecto, bueno, pues se nos fue el tiempo volando. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda sesión después. Con mucho gusto. Porque se quedó también en el aire la pregunta de: ¿necesitaremos en el futuro parlamentos y legisladores? Si ya las leyes se pueden hacer con inteligencia artificial. Vamos a dejarlo pendiente para la próxima. Yo le agradezco mucho a Saúl López Noriega y Fernanda Alcalá Durán haber estado con nosotros en Apuntes Parlamentarios. Agradezco también al equipo de producción encabezado por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán. Yo soy Kenvir Puente. Nos vemos la próxima. Gracias.